Me tomo la ruta, me voy hacia el norte, me voy a Formosa porque allí está Leo Fernández. Hola Leo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo a todo el equipo y también a la gente que está en su audiencia. ¿Cómo les va? Bien, todo bien Bien, por acá. bien. Leo, ¿cómo están ustedes? Digo, porque la noticia entraron a ser ustedes a partir del viernes cuando se dispararon esta cantidad de casos de coronavirus. ¿Cómo están ustedes hoy ahí? Y muy preocupados, muy preocupados. Es un sentimiento que va entre el enojo, la tristeza, la indignación y, bueno, por supuesto, el miedo de todo lo que está ocurriendo. Nosotros hace una semana atrás estábamos en un estatus sanitario de coronavirus cero, no teníamos un Sí. solo caso. El presidente había terminado de decretar el pase a la fase 5 de aislamiento, es decir, nosotros podríamos integrar el pelotón de provincias que ya no tenía circulación viral y que podía pasar a la fase de distanciamiento social, es decir, terminar con la restricción de circulación. Bueno, entre el viernes o el jueves que salió el decreto del presidente respecto de considerar estas posibilidades, en Formosa no hubo ningún tipo de pronunciamiento al respecto, es decir, la comisión local, la comisión de atención a la emergencia COVID-19, que es la que maneja todas las acciones respecto de la pandemia, no dijo que iba a morigerar la restricción de circulación. Eso llamó la atención. Dijeron que iban a esperar a leer el contenido del decreto nacional. Bueno, pasó el sábado, pasó el domingo, finalmente el lunes, el día lunes de esta semana que termina, llegó el texto del decreto que se publicó en el boletín oficial y recién al mediodía dijeron que a pesar del decreto iban a mantener las restricciones de circulación, es decir, iban a ratificar absolutamente todas las medidas en cuanto a lo que se venía dando, es decir, no iba a cambiar absolutamente nada. Hubo mucha desilusión de la gente y en ese mismo mensaje, es una conferencia que se da casi todos los días al mediodía, el Consejo se reúne con la prensa para explicar cómo evoluciona todo lo que está pasando, ¿no? Ese mediodía advirtieron del altísimo riesgo que corría la provincia al estar, por un lado, con la frontera con el Chaco, en donde hay Ujú. muchos casos y ha habido fallecidos también. Por el otro lado, la frontera con el Paraguay, que en realidad, bueno, en el Paraguay está casi controlada la situación, al menos no se ha dado un crecimiento en los contagios, y Salta, que es la otra frontera, donde también, bueno, la situación está bastante controlada porque ya han procedido a la apertura de sus actividades, han flexibilizado las restricciones y hay otro tipo de movimiento en cuanto a la actividad normal. Ese día por la tarde surge el primer rumor de un caso de coronavirus que después se transforma en certeza porque la misma tarde vuelven a convocar a una conferencia de prensa y cuentan que una médica que había sido traída desde la provincia de Buenos Aires, desde el partido de Quilmes, Ujú. le habían detectado coronavirus, ¿no? Entonces, eh, aparece el primer caso entre el lunes y el martes de esta semana y la gente se pregunta cómo. Nos cuidamos los formoseños, hicimos tantos días de Mm. aislamiento, cerramos nuestros negocios, muchos fundieron sus negocios, otros no ven a sus familiares, no pueden viajar, no pueden ir al interior, ni siquiera pueden circular dentro de la provincia si no tienen algún tipo de autorización, algún tipo de excepción a la circulación. Y el gobierno trae una médica del municipio de Quilmes, donde hasta hubo muertos, digo, en los hospitales de profesionales médicos por contagio de coronavirus, la trae en un momento para reforzar, porque esa fue la explicación, para reforzar el sistema público local. Digo, no lo hicieron en el hisopado en Buenos Aires, dice que sí, que no le dio positivo, le hicieron el hisopado en Formosa ya cuando teníamos el problema acá en la provincia y ahí le da finalmente positivo. En el colectivo venían 60 pasajeros. Mm. Los enviaron a todos al centro de cuarentena y a esta mujer a uno de los hospitales que está preparado para recibir pacientes con coronavirus. Y ahí empieza la crisis, evidentemente ahí la gente pone la mirada, lo que ocasiona es un montón de suspicacias, de teorías Mm. conspiranoicas. El gobierno ve esto como un éxito porque dice, bueno, llegó una persona con coronavirus, pero se la detectó inmediatamente y se le aplicó el protocolo de seguridad, es decir, no hay circulación viral. Y eso es en esencia verdad, pero digo, ¿quién trajo esa persona y de dónde la trajeron? Justo en el momento que los formoseños empezaban a respirar un aliviamiento en el sentido de que íbamos a tener menos restricciones. Todos los ojos se pusieron hacia el gobierno de la provincia, ¿no? Mirando a ver qué pasó, cuál fue el error, quién cometió el error, quién tomó la decisión. A las 24 horas surge un nuevo rumor, y esta vez mucho más grave, lo cual deja
la primera sospecha absolutamente en un segundo plano, porque el segundo caso se da en un centro de cuarentena que se llama Juan Pablo II, que es un lugar de retiro religioso que han puesto a disposición para utilizar los centros de cuarentena, un joven que tendría que haber salido el día miércoles de esta semana y que 24 horas antes, tiene o sea, el joven iba a salir ya el otro día de la cuarentena, 24 horas antes tiene se descompensa, tiene vómitos, diarrea, le hacen un hisopado y le detectan coronavirus positivo, es decir, 24 horas antes. Si el joven no se hubiera descompuesto, básicamente, había tenido varios episodios durante la cuarentena, pero en ninguno de los episodios le habían hecho un hisopado para corroborar que se trataba no básicamente de COVID-19. El último día, como vuelve a tener una descompostura, le hacen el hisopado, da positivo, y caen en la cuenta de que en el Juan Pablo II nadie cumplía el distanciamiento social, no usaban los barbijos, estamos hablando de un centro de cuarentena controlado por el gobierno, comían asados, jugaban al fútbol, y a partir de ahí se dispara el arma, lo aíslan a este joven, ya con el caso confirmado de COVID-19 en uno de los hospitales, y empiezan a hacerle hisopados a toda la gente. En el lapso de 24 horas, 23 personas dan positivo a los análisis de coronavirus, ¿no? Y esto también empieza a poner la mirada de todos, no solamente de quienes se encargan básicamente del resguardo sanitario, a poner la mirada en toda la otra gente que estuvo en contacto con esa persona. Son alrededor de 260 quienes están haciendo cuarentena en ese lugar. A las 24 horas se vuelven a sumar 9 casos más y al día de hoy tenemos 34 casos. Todavía quedan por chequear los hisopados que se han hecho en este colectivo que ha venido con el primer caso el día lunes, que todavía no han tenido resultados en ese sentido, es decir, si dan o no negativos o positivos. Y hay como una especie de preocupación más en el sentido de que hubo gente que estuvo dentro de ese centro, que ha dado negativo en este momento al hisopado, pero que todavía ha tenido que resetear la cuarentena, es decir, ya salían y a partir de lo sucedido vuelven a tener que cumplir 14 días de cuarentena y hay que esperar a ver si no manifiestan síntomas o si no dan positivo en todos estos días. Van a tomar de manera aleatoria en estos días los nuevos hisopados, pero es una situación que ha pasado de una tranquilidad dentro de las acciones y las restricciones y todos los problemas que acarreaba la cuarentena, a decir, ¿para qué nos sacrificamos tanto si en última instancia quien cometió el error fue quien tenía la tutela de resguardar la seguridad sanitaria? Digo, esto quizás no se puede haber evitado, es decir, el hecho de que surja una persona con coronavirus dentro de un centro de aislamiento. Ahora, el gobierno debería haber previsto el hecho de controlar el distanciamiento social, el uso de barbijo, y que básicamente no tomaran mates entre ellos. Aparte, hay otra denuncia también que tiene que ver con un habeas corpus que se planteó en un primer momento de la cuarentena en otro centro, en donde hablaban de hacinamiento respecto de las personas. Eso se corrigió gracias al que le dieron curso al habeas corpus en la justicia federal, se puso el centro en condiciones y hoy en este otro centro se vuelve a cometer el mismo error, es decir, el distanciamiento entre camas, el hecho de que hubiera 25 personas dentro de un mismo ámbito con un solo baño. Digo, muchos hechos que acá realmente preocupan a la gente. La tienen enojada, puntualmente triste, porque estamos como si estuviéramos al momento cero del inicio de la enfermedad y como si el coronavirus hubiera estallado directamente en nuestra provincia de la peor manera, porque ahora no se sabe quiénes tuvieron contacto de personas que ingresaron al centro Juan Pablo II y salieron, que a su vez también tuvieron contacto con gente de afuera del centro de... Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación. El gobierno sigue transmitiendo, por supuesto, como exitoso todo lo que han hecho, pero puntualmente la responsabilidad de que hoy esto haya caído en un saco roto, tanto sacrificio, tanto tiempo de cuarentena, es de quienes debían controlar. Era inevitable que surgiera un caso de coronavirus, pero se esperaba que el contagio viniera de alguno de las fronteras, puntualmente, de Paraguay, de Salta o de Chaco, o de alguna situación que naturalmente se podía llegar a dar y no que fuera básicamente una persona que trajo gobierno por un lado y el descuido del gobierno por controlar los centros de cuarentena por el otro, porque hay gente que ha entrado sana a los centros de cuarentena y se ha contagiado, ¿no? Algo increíble, un poco resumiendo un panorama que ha pasado de ser el mejor a ser el peor en este momento. Claro, Leo, la conclusión que saco de tus palabras es como que
en Formosa no tenían casos y como que Formosa fue a buscar los casos. A ver, El primer caso, puntualmente, entendamos claramente, y esto quiero, a ver, quiero ser claro porque no quiero dejar margen a la tergiversación. Cuando digo fueron a buscar, es que trajeron a una persona como para fortalecer el sistema de salud, pero esa persona fue lo que le trajo el virus. ¿Es así? es así, no es la primera vez que contratan médicos de nacionalidad venezolana que vienen a trabajar a la provincia y se van al interior. Vienen con toda la familia, le ofrecen casa, un sueldo y se van a trabajar al interior porque los médicos locales o de la región no les interesa por el sueldo y básicamente venir a dar el mismo servicio. Como los médicos venezolanos vienen en una situación, bueno, de estar refugiados o huyendo de un régimen, y básicamente en Argentina les facilitan los trámites para hacer la reválida, en Formosa le han también facilitado los trámites como para certificarles el título, aún si no lo tienen, porque esto también es un detalle. Hay muchos médicos venezolanos que han llegado a la Argentina sin ningún papel, pero básicamente figuran en algunos registros que han hecho ellos mismos en grupos, entonces los toman en la provincia porque están decididos a ir a cualquier lugar del interior de la provincia a trabajar en las condiciones que le plantea la provincia. Claro, Ahora, este era un médico... esta médica tenía un contrato que firmó en el mes de mayo. En Quilmes, Verazate y Avellaneda están explotando los casos de coronavirus en este momento. Es el peor momento del conurbano bonaerense. Y el gobierno, en vez de traerla en este momento, digo, porque ya específicamente la fueron a buscar a Quilmes, el colectivo pasó por la Ciudad de Buenos Aires y levantó a la gran cantidad de formoseños que venían, Capital Federal que también tiene una explosión o la Ciudad de Buenos Aires que también tiene una explosión de casos, y ahí vino el colectivo de Formosa. Se podía haber evitado el hecho de traer a esta profesional porque no era de urgencia puntualmente y no era formoseña, no tenía domicilio en Formosa, como si el resto de los pasajeros que querían volver a sus casas por miles de razones, porque perdieron el trabajo, porque no podían pagar el alquiler, porque eran estudiantes que estaban sin un peso y sin nada para seguir subsistiendo, o personas que querían sencillamente volver a estar con sus familias. O sea, los formoseños estaban habilitados y de alguna manera también habían planteo conflictivo al respecto, porque había muchos que quedaban varados en la frontera con Chaco, a la vera de la ruta, sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno, porque no tenían los permisos para entrar. Pero aquellos que tenían permiso y eran formoseños, se entendía que vinieran y que por supuesto cumplieron una cuarentena obligatoria de 14 días. Ahora, no se justifica el hecho de que hayan traído porque estamos hablando de una persona, una sola persona profesional médica, venezolana, más allá de la nacionalidad, de un lugar de Buenos Aires que estaba lleno con contagios muy elevados y que la reciben en este momento, pero tranquilamente podrían haber esperado 1 o 2 meses básicamente, y después sí traerla si puntualmente era muy necesaria, pero la traían para una localidad que es, no me acuerdo en este momento el nombre de la localidad del interior, que digo, no hubiera cambiado absolutamente nada, y esto de reforzar el sistema sanitario no se sabe, no se entiende básicamente desde qué punto de vista. También lo tomaron como un caso exitoso, es decir, que llegara la médica con COVID positivo y la detectaran inmediatamente, pero creo que el éxito hubiera sido no traerla y no detectar ningún caso. De todas maneras, te vuelvo a repetir, a las 24 horas se dio la explosión en un centro de cuarentena. Entonces la gente ya dejó de hacerse ideas conspiranoicas, es decir, esto fue a propósito, trajeron un caso asintomático para no cortar la cuarentena. Bueno, un montón de elaboraciones que se pueden hacer, pero que quedan en un segundo plano cuando 24 horas después estallan, 24 o 48 horas después estallan 23 casos juntos por un solo contagio, ¿no? Así que la situación es muy grave. Aparte también se ha dado ahora en este momento hoy a las 10:30 de la mañana hay una manifestación de bocinazos en el centro de la ciudad donde la gente que prácticamente se ha fundido porque no pueden abrir sus negocios, están contemplados dentro de restaurantes, gimnasios, y bueno, y otro tipo de rubros que no les han permitido todavía flexibilizar la actividad, organizaron un bocinazo. Está sitiada la ciudad de Formosa en este momento, hay un policía cada 20 metros en la Plaza San Martín, donde se iba a hacer esta protesta, paran a todos los vehículos, no los dejan circular, los identifican, los notifican sobre cualquier cantidad de infracciones al código de faltas que se han modificado hace 15 días nada más. Digo, estamos viviendo una situación bastante preocupante, ¿no? Y estimamos que la próxima persecución va a ser contra periodistas, lamentablemente, porque digo, es la arista que todavía le falta cubrir respecto de aquellos que nos animamos todavía a plantearles que hoy la responsabilidad está puesta puntualmente de la mirada del ciudadano
en el gobierno de por qué ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Esperemos que no, que eso sea otro tipo de un análisis que no se llegue a concretar. Solamente miramos y creemos que todo esto puede llegar a pasar rápido para ustedes los formoseños y ojalá que sea así y que no se multipliquen los casos por más que está bien marcado que puede llegar a multiplicarse, digo, por la cantidad de personas que estaban, no solamente en ese colectivo que vos mismo dijiste, 60 personas y una dio positivo, hay que observar bien a los otros 59, o lo que era en el centro Juan Pablo II, donde estaba este joven que dio positivo, bueno, también habrá que esperar un poco más, así que esperemos que no se avance más y que todo vuelva a lo que era Formosa y la tranquilidad que tenían de tener casos cero casos, cero cantidad de casos. Así que esperemos que vuelvan a esa normalidad. Leo. Esperemos que sí, hay que tener la mejor, digo, más allá de lo pesimista que suele ser muchas veces el escepticismo que manejamos los periodistas, digo, manejamos datos, ese es el problema, y algunos manejamos muchos datos, que con la paciencia que uno dice, bueno, le cedemos la palabra al oficial, digamos, esperemos que sea el Consejo el que diga lo que nosotros ya sabemos puntualmente y que ahora básicamente se ha roto ese pacto que teníamos entre periodistas y el Consejo de Atención a la Emergencia, en el sentido que, bueno, 3 meses escuchábamos un discurso exitista, triunfalista, era como que había un partido de fútbol entre Catamarca 0, Formosa 0, ¿no? Es decir, Claro. ¿cómo, quién gana este partido si vamos 0-0? Digo, el primero que mete el gol pierde en realidad, ¿no? Y perdimos nosotros, básicamente, en ese planteo futbolero de lo que fue el contexto del COVID-19. A partir de lo que ha sucedido el día lunes y martes, nosotros manejamos datos que se anticipan totalmente a lo que puntualmente después informa el Consejo. Seguimos respetando que sea el Consejo el que dé la primicia, pero tenemos algunos datos que son preocupantes en el sentido de, como decía, ojalá no pase nada. Ojalá la gente que esté ahí no manifieste ningún síntoma, que todo termine en estos casos. Están perfectamente aislados, digo, ya están en los lugares donde tienen que estar. Digo, el error ha sido no generar todos los hisopados, porque se hisopaban de manera aleatoria, de 10 casos hisopaban 2 o 1, y ahora están haciendo hisopados a todos los que están en el centro de cuarentena, como para sacarse la duda de si están bien o no, o si básicamente tienen o no la enfermedad. Pero puntualmente hay un temor respecto de la gente que ha estado en contacto en esos centros de cuarentena y que no están en los centros de cuarentena, ¿no? Ha habido gente que ha hecho actividades de militancia, que ha ido a cocinar ollas para darles de comer a los que estaban haciendo la cuarentena y han salido del centro haciendo, digo, actividades en algún sentido solidarias, con protecciones, pero protecciones que estamos hablando de guantes y barbijos, básicamente, ¿no? Sin el equipo que todos ustedes conocen, que es casi como un traje espacial, el que usan los médicos para atender un caso de COVID-19. Esa gente empezó a circular por la ciudad. Esa gente que hoy, ya detectada también por el gobierno, les dan un departamento porque tienen básicamente otro tipo de relaciones con el gobierno y estarían haciendo cuarentena, digo, pero esa gente en todo este tiempo ha tenido contacto normal como cualquier ciudadano con el panadero, con el kiosquero, con el que les carganaste y demás. Esperemos que no pase nada, digo, pero ha habido una gran negligencia que a nosotros nos pone en la alerta para estar atentos a lo que va pasando minuto a minuto en cada momento aquí en la ciudad de Formosa, que como te digo hoy ha cambiado absolutamente el panorama. Leo, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Leo Fernández, periodista del diario El Comercial y Radio 1 de Formosa.